Muy buenos días, familia, ¿cómo estamos? Estamos contentos de estar aquí, ¿a poco no? Por favor, mantengan sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20, manténganlas abiertas en esa porción de la Escritura. Hoy vamos a hablar del momento en el que el Señor establecerá su reino aquí en esta tierra. Today we're going to talk about the day when the Lord will establish His kingdom here on earth. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra de Dios? Saben, todos hemos soñado con un buen futuro para nosotros y para los nuestros. We have all dream of a better future for ourselves and our loved ones. Y con esa idea en mente, muchos de nosotros inmigramos a este país. En mi experiencia fue en el 2008 cuando mi familia y yo nos venimos a vivir a Estados Unidos y vivíamos en la ciudad de Chula Vista y en realidad esa transición no fue tan difícil porque estábamos muy cerca de la frontera. Unas 2 o 3, tal vez 4 veces a la semana íbamos a Tijuana, de donde yo soy. Así es de que no se sentía tan distante la situación. Pero una vez que nos movimos para Escondido, la situación cambió. Cuando nos movimos para este lugar donde no conocíamos a nadie, donde no teníamos la misma clase de relaciones que teníamos y experiencias que teníamos allá en Tijuana, empezó todo esto a sentirse un poquito complicado. Ahora el asunto es que aun cuando algunos de nosotros hemos logrado el supuesto sueño americano, hay algo dentro de nosotros que nos hace sentir insatisfechos, inquietos y como atrapados en esta realidad. For whatever reason, even when we achieve our dreams, something inside of us still feels restless. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque no importa dónde estemos y no importa qué tan bien nos vaya. La verdad es que si nuestro corazón está lejos de Dios, la vida se siente como en una prisión. The truth is that if our hearts are far from God, life feels like a prison. En 1984, los Tigres del Norte lanzaron su gran éxito, La Jaula de Oro. Esta canción narra la vida de un inmigrante que se siente atrapado en la tierra de las oportunidades. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? ¿Saben? Así precisamente como ese inmigrante, nosotros podemos sentirnos atrapados cuando nuestro corazón está lejos de Dios. Y es que esa es una realidad muy humana. Podemos tenerlo casi todo y aún así vivimos estresados, escúchame bien, por lo que no tenemos. We can have everything we need, yet we are stressed about what we don't have. A veces pensamos que si el mundo fuera diferente, si no hubiera tanta injusticia, si los gobiernos fueran más justos y si la gente viviera en paz, todo entonces estaría mejor. Pero la Biblia nos muestra una verdad muy profunda. Un mundo perfecto no produce corazones perfectos. A perfect world doesn't produce perfect hearts. De hecho, lo que hemos podido ver en nuestro estudio del libro de Apocalipsis es que en nuestra búsqueda de un mejor futuro, la humanidad nos hemos dejado engañar una y otra vez por Satanás. Como hemos visto, en los últimos 7 años de la futura historia humana, los últimos 7 años de la manera como vivimos hasta este tiempo. Durante ese periodo de tiempo, la humanidad estará sufriendo tremendas calamidades. Y Satanás engañará a las naciones por medio de la bestia o el anticristo y del falso profeta. Sin embargo, las promesas falsas de estos dos poderosos individuos, lo único que le van a causar a la humanidad es un gran sufrimiento. Pero al final de ese tiempo,
Después de ese periodo de tribulación, todo va a cambiar. De acuerdo a lo que aprendimos en Apocalipsis capítulo 19 la semana pasada, el Señor vendrá a establecer su reino a este mundo, derrotando a los ejércitos que estarán influenciados por Satanás. Entonces, el Señor atrapará al anticristo y al falso profeta y serán lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Verás, hoy las personas que mueren sin Cristo se van al Seol o el Hades en griego, donde esperan el juicio final. Pero el anticristo y el falso profeta serán lanzados directamente al infierno. Y después de esto, el apóstol Juan pudo ver en su visión sobre el futuro lo siguiente en Apocalipsis capítulo 20 versículo 1. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Digan conmigo, 1000 años. Como podemos ver, llegará el día en el que Satanás será atado en el abismo y el Señor comenzará a reinar en este mundo sin su influencia. One day Satan will be bound and the Lord will rule this world without his influence. De acuerdo al verso 3, este ángel poderoso, tal vez el arcángel Miguel, lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran de nuevo 1000 años. Y una vez que Satanás sea atado, Jesús establecerá su reino en esta tierra por 1000 años. ¿Te imaginas la felicidad y el gozo que experimentará este mundo sin la influencia de Satanás y sus huestes espirituales de maldad? Can you imagine the joy and peace in this world without Satan and his forces of evil? Ahora, si bien el mundo actualmente está corrompido por la influencia del maligno, tenemos que recordar que el Señor aún quiere que tú y yo nos esforcemos a vivir como ciudadanos de su reino. Aunque ese reino todavía no ha sido establecido literalmente en este mundo, tú y yo tenemos que vivir como ciudadanos del reino del Señor. Y esto es muy importante. Es importante porque solo así vamos a poder colaborar en la misión actual de Jesús. Y tenemos que hacerlo con urgencia. Esa misión es compartir con otros el mensaje de salvación. Y tenemos que hacerlo porque llegará el momento donde ya no podremos hacerlo, donde ya no habrá oportunidad. Porque la iglesia, mis hermanos, va a ser arrebatada. Y comenzará un tiempo de tremenda tribulación. Y en ese periodo de tiempo Dios va a despertar al pueblo de Israel, y muchos judíos y no judíos creerán que Jesús es el Señor. Pero el anticristo los va a perseguir para matarlos, y lo hará a excepción de los creyentes que estén en Israel, porque Dios los protegerá de manera milagrosa. Y al final de los 7 años de tribulación, los mártires que darán su vida en ese periodo de tiempo, junto con los santos del Antiguo Testamento, van a resucitar para unirse a la celebración como invitados en las bodas del Cordero. Ahora, cuando el Señor venga a establecer su reino en este mundo, van a quedar muchos sobrevivientes inconversos. Cuando el Señor venga a destruir a los ejércitos del mundo, morirán muchísimas personas, aquellos que se reunirán para hacer guerra en contra de Él. Pero quedarán muchas personas sobreviviendo. Y los únicos creyentes que van a quedar vivos serán los israelitas que el Señor protegerá. Y es que esto tiene sentido. A través de ellos y por medio de ellos, el Señor Jesucristo cumplirá, Dios cumplirá todas las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento.
promesas dadas a los profetas antiguos, donde el león y el cordero andarán juntos, donde la expansión del territorio por fin se le dará a los hijos de Dios, donde el trono del gran rey estará en su gran ciudad. Ahora, cuando el Señor venga a establecer su reino en este mundo, junto con esos creyentes sobrevivientes, tú y yo reinaremos con Jesús en este mundo por 1000 años. ¿Qué te parece? We will reign with Christ for 1000 years. Pero nosotros no lo haremos como lo harán esos creyentes sobrevivientes. Nosotros lo estaremos haciendo con nuestros cuerpos glorificados, con cuerpos con una versión que ahorita no nos podemos imaginar. Imagínate nada más al Estevitan sin estar lidiando con todo el sobrepeso, con todas las arrugas y las canas y el cansancio. Imagínate una versión 2.0, reinando con el Señor, siendo un sacerdote del Señor. Eso no es solamente para mí, eso es para ti también, para ti también. Mira lo que dice el versículo 4. Entonces vi tronos donde se sentaron a juzgar los que recibieron autoridad para juzgar. Sabes, va a ser una gran bendición para nosotros continuar siendo los representantes de Jesús en este mundo, pero en ese momento lo haremos en su reino milenario. Mis hermanos, los santos resucitados serán reyes y serán sacerdotes durante 1000 años. Después de la guerra contra los ejércitos del mundo, la humanidad va a estar completamente desolada, completamente desamparada y descorazonada. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de marcar una gran diferencia. Por 1000 años tú y yo vamos a poder marcar una diferencia. Como ya he mencionado, el trono del gran rey estará en Jerusalén y nosotros seremos sus representantes alrededor del mundo. Todos los creyentes a través de las edades estarán reinando con él, siendo sacerdotes delante de él. Yo no sé qué porción te va a tocar gobernar. Yo no sé qué porción te va a tocar a ti estar al pendiente y traer juicio cuando sea necesario y acercar a las personas a Dios cuando sea necesario. Yo no sé si a mí me va a tocar una parte de Tijuana, una parte de Chula Vista o una parte de Escondido. Pero cada uno de nosotros vamos a participar con el Rey. Ahora vivimos bajo el reinado espiritual del Señor, pero un día vamos a reinar con Él en este mundo. Jesus already reigns in our hearts, but one day we will reign with Him in this world. Por eso el apóstol Juan dice en el versículo 5, esta es la primera resurrección. Y luego dice, fíjate lo que dice acerca de ti y de mí: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Dichosos. Dile a la persona que está a tu lado: dichoso, dichosa. Verso 6. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y a lo mejor algunos de nosotros estamos con la idea de: yo no quiero ser sacerdote. A mí me gusta la idea nada más de ser rey. Hey, no te pierdas esa otra parte tan especial. El sacerdote lo que hace es que conecta a las personas con Dios. Y tú y yo ahora, actualmente, ya funcionamos. ¿O a poco no saben que somos pueblo?
que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa? ¿A poco no saben que somos real sacerdocio, linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? Mis hermanos, ya lo somos. El mundo no nos conoce ahorita, pero llegará el momento en donde esa realeza, llegará el momento en donde esa santidad se hará explícita y pública a todo el mundo. Y tú y yo caminaremos de esa manera, reinando con el Señor. Y será una gran dicha. Y lo mejor que podemos hacer mientras tanto es prepararnos para nuestro servicio venidero en el reino de Jesús. Eso es lo mejor que podemos hacer. Si tú quieres hacer una buena chamba en el reino milenario, ¿qué estás esperando para empezar a trabajar en tu carácter? Para empezar a rendir tu vida delante del Señor, para empezar a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque no lo vas a hacer solamente aquí, lo vas a hacer aquí y lo vas a hacer en ese periodo de tiempo también. Y en su reino habrá verdadera paz. En su reino habrá prosperidad. En su reino habrá abundancia. Sin embargo, al final de esos 1000 años, los vivos nuevamente serán engañados. ¿Lo puedes creer? Mis amigos, el problema de la humanidad es que nos dejamos engañar muy fácilmente. De la misma manera que les pasó a Adán y a Eva en el paraíso, los descendientes de quienes vivan durante el milenio van a ser engañados. Just as it happened to Adam and Eve in the garden at the end of the millennium, humanity will once again be deceived. Verso 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlas a la batalla. Y tú podrás pensar, nadie le va a hacer caso, nadie lo va a considerar, nadie lo va a seguir. Pero esa no será la conclusión. Las naciones lo seguirán. Porque el trabajo del maligno, de nuevo por ese poquito periodo de tiempo al fin del milenio, será persuadir, engañar y a reunir algunas naciones de la tierra, a quien el apóstol Juan llama Gog y Magog, para que se levanten en contra del gran rey. Y estos ejércitos van a reunirse, van a rodear la nación de Israel, van a rodear la ciudad de Jerusalén, donde estará el trono del Señor. Pero esta vez no habrá batalla. Esta vez al instante caerá fuego del cielo y los va a consumir por completo. Y eso nos tiene que llevar a una reflexión muy práctica. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han culpado a Eva por haber cedido a la tentación que la serpiente la invitó a que considerara al inicio en el Edén. Y luego le extendemos toda la culpa a todas las mujeres, ¿sí o no? Si no hubiera sido por Eva, ya ves, mujer. Lo curioso es que eventualmente fue persuadido Adán precisamente por Eva. Y los dos terminaron siendo engañados, siendo persuadidos por las mentiras de la serpiente antigua. Y a lo mejor tú y yo hemos por años pensado, ay, la regaron, híjole, qué tontos, si hubiera sido yo no hubiera hecho eso. No es cierto. En ese futuro, después de 1000 años que ya te pedí a ti que repitieras en voz alta, de experimentar un reinado perfecto, de experimentar prosperidad como nunca, de experimentar lo mejor de lo mejor, después de ese periodo de tiempo, aún las naciones se dejarán engañar.
Y es que el problema del hombre no es nuestro entorno. El problema del hombre es la condición de nuestro corazón. Our problem is not our surroundings, but the condition of our hearts. Al parecer lo único que ocupamos es una voz que nos hable bonito. Al parecer lo único que ocupamos es una voz que nos distraiga. Al parecer lo único que ocupamos es una voz que nos persuada y quite nuestra atención de Dios, para que entonces nosotros le demos la espalda por completo así. Lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las voces que estás escuchando? What is the voice that you're listening to? Después de esta breve rebelión de parte del maligno, el Señor se va a encargar de darle su merecido de una vez por todas. Versículo 10: el diablo será entonces arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Finalmente Satanás será lanzado al mismo lugar en donde ya la bestia o el anticristo y el falso profeta han estado siendo atormentados por 1000 años. Y ahí van a estar por toda la eternidad, lejos de Dios, ellos y sus conciencias, en un lugar horrendo. Y finalmente, después de todo esto, los muertos serán finalmente juzgados. Después del milenio, los muertos sin Cristo de todas las dispensaciones serán traídos delante de Dios para enfrentar su justicia. Mira lo que dice el versículo 11: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Absolutamente todo se hará a un lado, porque vendrá un juicio cósmico. Como podemos ver, el juicio eterno es real. Y un día cada una de las personas que han rechazado la salvación de Dios por medio de Jesús tendrán que rendirle a Dios cuentas. As we can see, eternal judgment is real. Hace un par de semanas hubo una persona que me dijo, después de varios otros comentarios que me han hecho, no en muchas iglesias se predica sobre el libro de Apocalipsis. Yo honestamente no sé lo que esté pasando en otras iglesias. Lo que sí te puedo decir es que una de las posibles razones por la que en las iglesias no se habla del libro de Apocalipsis es porque habla de este concepto de juicio. Y a nosotros no nos gusta la idea de que Dios es justo. A la cultura americana, el cristiano americano, le encanta la idea de creer en un Dios que es amor. Y aún los inconversos nos juzgan cuando no somos lo suficientemente amorosos. Pero cuando tú y yo empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que el gran rey es un gran rey lleno de amor, pero también un gran rey lleno de justicia. Porque nadie ha traído tanta calamidad, nadie ha traído tanto sufrimiento como Satanás y sus demonios, como lo hará el anticristo y el falso profeta, como lo han hecho sus seguidores a través de la historia, persiguiendo y atacando y dañando e hiriendo y destruyendo la creación de Dios. Un día vendrá el juicio sobre ellos. Verso 12: vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y se abrieron unos libros. Y luego otro que es el libro de la vida. En esos libros están escritos de todas las personas que han existido en la humanidad. Luego dice la siguiente parte del versículo 12: los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho.
conforme a lo que estaba escrito en los libros. Mis amigos, ninguna de las acciones de aquellos que rechazan a Jesús serán olvidadas. Ninguna de las acciones de aquellos que rechazan a Jesús serán olvidadas. Por otro lado, las acciones pecaminosas de todos aquellos que se arrepienten y claman misericordia y perdón en el nombre de Jesús son borradas, sus maldades y sus pecados. ¿Te das cuenta? Claramente todas las acciones de quienes no se arrepientan estarán expuestas delante de Dios. One day the actions of those who do not repent will be exposed before God. Y aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al mismo lugar en donde ya estará a ese tiempo Satanás, y donde estará el anticristo, y donde estará el falso profeta. Versículo 14. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más poder de la muerte sobre la humanidad. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y es que en el libro de la vida, quienes estén escritos en ese libro, son personas que le habrán entregado su vida a Cristo Jesús. Son las únicas personas que se librarán de ir a ese horrendo lugar, junto con la muerte y sus dominios, y junto con el anticristo y el falso profeta, junto con el mismo dragón, con el mismo Satanás. Así es que permíteme preguntarte: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Is your name written in the book of life? Más vale que esté ahí escrito. Más vale que esté escrito. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Versículo 15. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y de esto es de quien nadie queremos hablar. Tal vez no estás tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero este hasta ahorita ha sido uno de los sermones más difíciles que he preparado y que he tenido que compartir. A mí no me gusta decirle a la gente que no tiene al Señor que sin Él su destino es el lago de fuego ardiendo. Y créeme que mi intención no es asustar a nadie para que respondan en ese susto, respondan en ese temor a la misericordia de Dios. No, nadie por miedo responde a la misericordia y a la gracia de Dios. Nadie responde de esa manera. Porque generalmente somos como yo era cuando estaba chamaco. Me acuerdo que mis papás me decían: Esteban, no queremos que te vayas a la calle, no queremos que andes en la bicicleta, porque queremos estarte viendo donde tú estés. Y entonces, ¿qué creen que sucedía cuando Estevitan se salía de su casa, agarraba la bicicleta, se iba por 5 o 10 millas? Ahora que ya estoy adulto, sé la distancia, 5 o 10 millas por allá andaba. ¿Y sabes cuál era mi pensamiento? No le hace que me peguen, me la voy a pasar bien ahorita. Nadie por miedo al infierno va a decir: Señor, te entrego mi vida. No, así no funciona. Es solamente cuando disciernes la misericordia y la gracia de Dios. Es solamente cuando disciernes el amor de Dios para el mundo, que por medio de su Hijo Jesucristo se ha extendido hacia ti, que eres persuadido a decir: Señor, yo quiero vivir para ti. Por miedo no sucede. Y yo sé que en algunas ocasiones los cristianos así hemos predicado: acepta a Jesús, y si no aceptas a Jesús te vas a ir al infierno.
Nadie por medio del temor se acerca a Dios. Solo por medio de Cristo Jesús. Ahora, eso no invalida que el juicio de Dios sea real. Y va a llegar el día donde ya no habrá oportunidad de arrepentirse. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios. No esperes más. No esperes más. Comienza a vivir, comienza a trabajar, comienza a operar como un ciudadano del reino de Dios. Si no te quieren en este país porque no eres US citizen, empieza a vivir como un citizen of heaven. No esperemos más. En un documental de Netflix, donde los Tigres del Norte ofrecieron un concierto en la prisión de Folsom, en el norte de California, se puede ver cómo se hacen entrevistas a varios reclusos en ese lugar. Y muchos de esos reclusos, hombres y mujeres, hablan de cómo, a pesar de vivir en la tierra de las oportunidades, aquí donde estamos tú y yo, a pesar de que sus papás hicieron sacrificios de venirlos a traer a las tierras de las oportunidades, en lugar de aprovecharlas, se dedicaron a cometer delitos que los llevaron a la prisión. Y así también nosotros. Si nuestro corazón sigue cautivo por el pecado, no importa que tan bien la tengamos, al final no vamos a vivir plenamente. El sueño americano no va a ser suficiente. Las oportunidades de educarnos en este país cuando somos jóvenes no son suficientes. La oportunidad de proveerles techo a nuestra familia y alimentos no son suficientes. El vivir en un lugar en donde hay seguridad y todavía la ley opera no es suficiente. Es impresionante el porcentaje en esa prisión de las personas que son latinas, que vinieron en busca de oportunidades, ya sea ellos o sus padres, y no las supieron aprovechar. Si eres papá de un niño, de una niña, si eres papá de un adolescente, te recomiendo que mires ese documental, porque te vas a topar con la realidad de que la mayoría de esos hombres y mujeres dicen que crecieron solos en el país de las oportunidades, porque mamá y papá estaban, ¿dónde crees que estaban? Todo el tiempo trabajando. Todo el tiempo trabajando. No sabemos distinguir. No sabemos discernir. No sabemos operar. Podremos tener el mejor entorno y aún así se nos puede caer el cantón. Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Now, maybe you don't share the immigrant experience. Yet sometimes you feel like a prisoner. The good news is Jesus offers real freedom. And he offers us a great future, greater than anything the world can offer. Y yo no sé cuál sea la prisión que tú estás experimentando, porque a lo mejor tu prisión es un tremendo temor que está apoderándose de ti. Una tremenda ansiedad que te mantiene inmovilizado. Tal vez son las finanzas o la falta de finanzas. El que tiene, esa es su prisión. El que no tiene, esa es su prisión. Tal vez tu prisión
es una enfermedad. Tal vez tu prisión es el abandono. Y la quieres pintar bonita y quieres hacerla ver como una jaula de oro. Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Durante 1000 años, Cristo reinará con justicia y paz. Y aún así, cuando Satanás sea liberado, muchos se rebelarán en contra de él. Y eso nos demuestra que el problema más grande del humano no está en su entorno, sino en su interior. Mis amigos, no necesitamos un mejor mundo, necesitamos un nuevo corazón. Eso es lo que necesitamos. Y sabes que solamente Jesús puede cambiar nuestro corazón. We don't need a better world, but a new heart. And only Jesus can change our hearts. Lo único que tenemos que hacer es entregárselo. Lo único que tenemos que hacer es rendírselo. Proverbios capítulo 23, versículo 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Yo escuché este versículo por primera vez cuando era un adolescente, y nunca se me ha olvidado que sentí como si este fuera un mensaje directo de Dios para mí. Estevitan, dame tu corazón y que miren tus ojos por mis caminos. Lo mismo el Señor te quiere decir a ti el día de hoy. Dale al Señor tu corazón y comienza a caminar por sus caminos. Permítele ser transformado. Llénate de la esperanza de que un día vas a reinar con Él. Mientras tanto, hagamos lo posible por vivir a la altura de los ciudadanos del reino del Señor aquí y ahora. No nos tenemos que esperar al milenio para comenzar a operar como ciudadanos del reino, como representantes del Rey. Lo podemos empezar a hacer aquí y ahora. Y aquí y ahora es más fácil porque ya sabes por lo menos cuál es la parte que a ti te corresponde y que estás encargado o encargada. Como madre de familia, no creas que al Señor le va a pasar desapercibido, que es tu responsabilidad operar como reina y sacerdote en tu hogar, como mujer de hogar, como madre de tus hijos. Como hombre de familia, no andes viendo en dónde puedes operar con liderazgo, porque el liderazgo comienza por casa, porque ahí es donde comenzará el juicio. Si estás trabajando y estás en una posición de supervisor, si estás en la iglesia, estás operando en una posición de liderazgo espiritual, donde quiera que estés, si estás soltero, sabes que para los solteros la escritura nos enseña que el estándar es extremadamente elevado. Ellos no tienen nada que les estorbe para vivir como ciudadanos del reino. No tienen distracciones. Pero a veces pensamos que como estamos solteros, tenemos permiso, como buen tijuanero te voy a decir la palabra, para chafiar. Pero no es así. No es así.